¿Alguna vez te has preguntado? Porque algunas personas parecen tener un imán invisible. Entran a una habitación y sin decir nada, ya están en el centro de todo. No son las más atractivas, ni las más exitosas, pero tienen algo, ese algo que no se compra, no se aprende en libros de autoayuda baratos y no se finge con sonrisas forzadas. Ese algo es lo que estás a punto de descubrir. Porque no se trata de manipular, ni de actuar para agradar. Se trata de entender cómo funciona la atracción real, la que nace de tu esencia, la que se siente, no se explica. Y sí, tiene que ver con la psicología, con la neurociencia, pero sobre todo con el trabajo interno, con lo que los estoicos llamaban vivir con virtud. Hoy te voy a mostrar las razones por las que la gente se enamora de ti, incluso sin que lo sepas. Pero cuidado, esto no es para usarse como truco, es para vivirlo, es para transformarte. Primera parte. Las dos claves psicológicas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas tienen ese algo que las hace magnéticas, mientras que otras, a pesar de ser buenas, personas pasan desapercibidas, como si fueran parte del mobiliario? No estás solo, y la verdad es que no es magia, ni un don celestial, ni un algoritmo secreto. Son solo dos claves psicológicas que, si las entiendes y practicas, pueden cambiar completamente la forma en que los demás te perciben. La primera es la confianza en uno mismo. No hablamos de arrogancia, ni de presumir, sino de esa energía tranquila y sólida que transmite a alguien que sabe quién es. Imagina que estás en una sala llena de gente. Una persona no dice mucho, pero se mantiene erguida, sonríe de forma natural, no busca impresionar, y sin embargo, todos la notan. ¿Por qué? Porque proyecta seguridad y en un mundo lleno de dudas, quien transmite seguridad se vuelve atractivo. La ciencia lo confirma. La gente asocia la confianza con competencia, y desde el punto de vista estoico, esto tiene todo el sentido. Porque la verdadera confianza no nace de lo externo, sino del control interno. Dominar tus emociones, tus reacciones y tus pensamientos. Eso es lo que realmente te da poder. La segunda clave es aún más simple, pero igual de poderosa. La empatía. ¿Sabes lo raro que es hoy en día encontrar a alguien que escuche de verdad? No que espere su turno para hablar, sino que escuche, que mire a los ojos, que haga preguntas, que se interese genuinamente por el otro. Eso es lo que genera conexión. Porque cuando alguien siente que lo comprendes, baja la guardia, se abre, confía y ahí nace el vínculo. No necesitas ser terapeuta, ni tener un doctorado en psicología, solo presencia y humanidad. Así que ya lo sabes, confianza y empatía, dos pilares que no solo te hacen más atractivo, sino más humano. Y como dirían los estoicos, si puedes controlar tu interior, lo exterior empezará a ordenarse por sí solo. 2. Cómo hacer que te amen. Y si te dijera que no necesitas cambiar quién eres para que alguien te ame, no se trata de fingir, ni de usar frases bonitas sacadas de una película, ni de crear una versión ideal de ti mismo. Hacer que alguien te ame de verdad tiene menos que ver con lo que haces, y más con cómo haces sentir a los demás. Cuando están contigo aquí, entra en juego una verdad poderosa. La gente no se enamora de lo que ven en ti, sino de cómo se sienten cuando están cerca de ti. ¿Y sabes qué genera esa sensación? La presencia, estar presente de verdad, escuchar sin juzgar, mirar con atención, ser un espacio seguro donde la otra persona pueda ser ella misma, sin miedo a ser rechazada. Pero claro, esto no significa convertirse en una alfombra emocional para que otros pasen por encima. El estoicismo nos recuerda que no debemos buscar agradar a todos, sino actuar conforme a la virtud, y una de las mayores virtudes es la autenticidad. Porque cuando alguien se muestra tal como es, con sus luces y sus sombras sin vergüenza, sin máscaras, eso toca algo profundo en el otro. La sinceridad atrae, la vulnerabilidad bien llevada conecta. ¿Quieres que te amen? Entonces ama tú primero. No desde la necesidad, sino desde la plenitud. Ámate a ti mismo lo suficiente como para no mendigar afecto. Respétate lo suficiente como para no aceptar migajas, y desde ahí, desde ese centro estable, ofrece lo mejor de ti sin esperar nada a cambio. Eso es lo que enamora. Y un detalle más, la gente se enamora de quien los hace sentirse vistos, no con halagos vacíos, sino con atención real. Cuando le dices a alguien algo que nadie más notó,
Cuando recuerdas ese detalle pequeño que mencionó sin importancia, cuando validas su mundo interno, sin intentar arreglarlo, estás dejando una huella, y esa huella puede transformarse en amor. Así que no se trata de forzar nada, se trata de estar, de ser, de no perseguir el amor, sino de convertirte en alguien con quien amar se sienta natural, y como diría Epicteto, lo que está destinado a ti llegará siempre y cuando tú estés preparado para recibirlo. ¿Quieres que te amen? Empieza por ser tú mismo, pero siendo tú, en tu mejor versión, consciente, presente y libre. Tercero, el secreto de la atracción. Te lo han vendido mal. Te han hecho creer que la atracción depende de lo que tienes, de cómo te ves o de cuánta impresiones, pero lo cierto es que la atracción auténtica no empieza afuera, comienza dentro. ¿Sabes cuál es el verdadero secreto? La coherencia, sí. Así de simple y así de potente. Ser coherente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Porque la gente no se siente atraída por los que dicen, lo que el otro quiere oír, sino por los que encarnan lo que creen. La coherencia transmite algo que escasea hoy en día: integridad. Y esa integridad genera una atracción que no necesita gritar, ni forzar, ni demostrar. Solo se siente. Ahora bien, desde una mirada estoica, esto tiene todo el sentido para los estoicos. La virtud era el mayor bien y una persona virtuosa es por definición alguien coherente. No actúa por la validación de los demás, sino por alineación interna. Y eso, amigo, es profundamente atractivo. Piensa en alguien que es amable, no para caer bien, sino porque la amabilidad está en su naturaleza. Piensa en alguien que pone límites sin gritar, que habla sin necesidad de tener razón, que camina por la vida con propósito y no con urgencia. Esa persona, sin decirlo, emite una señal de quién soy, y no necesito que me apruebes para validarlo. Esa señal es como un imán. Además, desde la psicología hay algo clave. El cerebro humano busca estabilidad. Nos sentimos atraídos por las personas que nos transmiten seguridad emocional, y no hay mayor seguridad que estar frente a alguien que no cambia su esencia, dependiendo del entorno o la compañía. ¿Quieres ser más atractivo? No copies lo que funciona en otros. Descubre lo que vibra contigo, y sé fiel a ello, porque el secreto de la atracción no está en parecer algo, está en serlo. Cuando logras eso, cuando actúas en coherencia con lo que eres, no solo atraerás personas, atraerás las correctas. Cuarta, las personas irresistibles y su encanto. ¿Quién no ha conocido alguna vez a alguien que, sin ser el más guapo ni el más carismático, tiene algo? Algo que no puedes dejar de mirar, no sabes exactamente qué es, pero te atrapa, y no es un hechizo, ni un filtro de redes sociales, es otra cosa, es encanto. Pero, ¿qué es el encanto? ¿Y por qué algunas personas lo tienen y otras no? Incluso cuando lo intentan con todas sus fuerzas. El encanto de verdad no se construye con frases ensayadas, ni con actitudes prestadas, se construye con presencia. Las personas irresistibles no están buscando serlo, están siendo. Se sienten cómodas en su piel, no buscan probar nada, ni llenar silencios con tonterías, hablan cuando tienen algo que decir, escuchan con atención, y no tienen prisa por impresionar, porque entienden algo que muchos olvidan. El verdadero magnetismo nace cuando tú estás en paz contigo. Desde la filosofía estoica, esto es poderosísimo, porque los estoicos no buscaban agradar, buscaban ser virtuosos, y curiosamente cuando dejas de intentar agradar a todos, te vuelves más atractivo. ¿Por qué? Porque te vuelves auténtico, y la autenticidad es un bien escaso, raro, valioso como una piedra preciosa, que no necesita publicidad para tener valor. Además, el encanto tiene una cualidad suave, pero penetrante. Hace que los demás se sientan bien a tu lado. Las personas irresistibles no imponen, invitan. No abruman, inspiran calma. No son perfectas, pero aceptan sus imperfecciones con una gracia que desarma. ¿Quieres ser irresistible? No fuerces el interés. Cultiva tu mundo interior. Trabaja en tu forma de pensar, en tu manera de estar presente, en tu capacidad de mirar con calma y responder con claridad. Porque al final, el encanto no es algo que proyectas hacia afuera, es algo que emana desde adentro, cuando tu alma y tu carácter están en equilibrio. Y como diría Epicteto, no te preocupes por lo que los demás piensan de ti. Preocúpate por lo que tú piensas de ti mismo. Porque cuando eso está bien, lo demás simplemente fluye.
5. El poder de ser tú. En un mundo donde todos intentan parecerse a alguien más, ser tú mismo se vuelve un acto de rebeldía. Pero no una rebeldía ruidosa, sino silenciosa, firme, poderosa. Porque cuando eres tú, sin máscaras, sin disfraces, sin miedo al juicio, algo cambia. Atraes a quienes de verdad resuenan contigo. La mayoría de las personas no se enamoran de la perfección, sino de lo genuino, de lo real, de lo imperfecto que no se esconde. Y eso tiene sentido, porque nadie quiere estar con alguien que vive representando un papel. Lo que genera conexión es la autenticidad, y la autenticidad, Charlie, no se finge, se cultiva. El poder de ser tú está en no necesitar la aprobación de nadie para actuar con integridad. Está en decir lo que piensas con respeto, en defender tus valores, en mostrar tus pasiones, aunque sean raras, sin avergonzarte. Porque cuando vives desde tu verdad, dejas de perseguir a los demás y los demás empiezan a seguirte. El estoicismo lo deja claro. La vida buena no depende de la opinión de los otros, sino de la virtud con la que tú decides vivir. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero sí puedes controlar si vives de forma alineada contigo mismo. Y cuando haces eso, cuando dejas de jugar el juego de caer bien, y te dedicas a ser tú con profundidad, la gente lo nota, y se siente atraída por esa solidez interior. ¿Quieres hacer que alguien se enamore de ti? Primero, enamórate tú de lo que eres, con tus aciertos y tus heridas, con tu luz y tus sombras, porque las personas no conectan con una imagen perfecta, sino con una historia real. Y si alguna vez dudas, recuerda esto. No viniste a este mundo para encajar, viniste a brillar con tu propia forma, tu propia voz, tu propia esencia, y cuando haces eso sin pedir permiso, te vuelves inolvidable. 6. Los errores que alejan a la gente. A veces no se trata de lo que haces bien, sino de lo que haces sin darte cuenta y que termina alejando a las personas. Porque sí, hay errores silenciosos, casi invisibles, que destruyen la conexión antes de que pueda hacer, y no hablo de errores monumentales, como traicionar o mentir. Hablo de cosas pequeñas, cotidianas, pero profundamente corrosivas. El primero, intentar agradar a todos. Suena amable, incluso virtuoso, pero en realidad es una trampa. Cuando vives para caer bien, te traicionas, te moldeas al gusto de los demás, y sin darte cuenta, te vuelves una sombra de ti mismo. Eso no conecta, eso incomoda, porque los demás lo notan. Notan que no estás siendo tú, y eso genera desconfianza. Otro error, hablar más de lo que escuchas. Hay quienes convierten cada conversación en un monólogo con público cautivo. Pero la verdad es que el interés unilateral agota. Nadie quiere estar cerca de alguien que solo se mire el ombligo emocional. Si no dejas espacio para que el otro exista en la conversación, no habrá vínculo posible. Tercer error, la necesidad constante de validación. Ese impulso de preguntar si estás bien, si gustas, si estás haciendo las cosas correctas. La inseguridad excesiva cansa, porque las personas no buscan perfección, pero sí buscan estabilidad emocional. Y si no te validas tú, los demás tampoco podrán hacerlo por ti. Desde la mirada estoica, estos errores tienen una raíz común: poner tu valor en manos ajenas, y eso es peligroso, porque cuando tu bienestar depende de cómo te ven, te conviertes en prisionero de su aprobación. ¿Quieres atraer a los demás? Deja de intentar convencerlos. En lugar de eso, trabaja en ti, en tu calma, en tu centro, en tu capacidad de estar presente, sin pedir permiso, ni rogar atención. Porque cuando dejas de hacer estos errores, cuando te limpias de la necesidad de caer bien, empiezas a conectar desde un lugar más profundo y auténtico. Y como diría Marco Aurelio, lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Así que deja de cargar con hábitos que no aportan, ni a ti, ni a los demás. Libérate de ellos y notarás cómo las personas empiezan a acercarse por quién realmente eres. 7. Cómo crear conexiones reales. La mayoría de las personas anhelan sentirse vistas, comprendidas, valoradas. Pero en un mundo de interacciones rápidas y vínculos superficiales, las conexiones reales se han vuelto una especie en peligro de extinción. Y aquí está la clave. Si quieres que alguien se enamore de ti, ya sea en sentido romántico o humano, necesitas aprender a conectar de verdad, no solo a gustar. Y para eso, primero hay que estar presente,
no con el cuerpo, sino con el alma. Porque una conexión auténtica no se construye con frases bonitas, sino con atención total. Escuchar sin juzgar, mirar sin distracción, preguntar sin intención de contestar tú, eso Charlie, es oro puro. Pero además hay algo aún más profundo, la vulnerabilidad. No hablo de debilidad, hablo de mostrarte como eres. Sin la armadura del todo está bien. Porque cuando tú te muestras real, le das permiso al otro para hacer lo mismo. Y es ahí, justo ahí, donde nace la conexión desde la filosofía estoica. Esto se alinea con el concepto de autenticidad valiente. Los estoicos no fingían, aceptaban su naturaleza, su dolor, sus límites, y desde esa aceptación se hacían más humanos. Porque la conexión no se da entre máscaras, se da entre verdades. ¿Quieres crear vínculos duraderos? No compitas, no compares, no finjas estar bien cuando no lo estás. Muéstrate con calma, interésate por el otro con sinceridad, haz espacio para el silencio y para lo incómodo. Porque ahí es donde ocurre lo real. Recuerda esto, las personas no recuerdan todo lo que dijiste, pero sí, cómo las hiciste sentir. Si les das tu atención, tu presencia y tu verdad, eso queda. Y eso, Charlie, es lo que enamora, no un físico perfecto, no una vida editada, sino alguien que se atreve a estar, a ver, a sentir. Las conexiones reales no se fuerzan, se cultivan y solo pueden crecer en el terreno fértil de la autenticidad y el respeto mutuo. Octavo, la ley del espejo. La forma en que te ven los demás casi siempre refleja la forma en que tú te ves a ti mismo. Esa es la ley del espejo, no es magia, es psicología profunda y también es sabiduría antigua, porque cuando alguien se enamora de ti, en el fondo está respondiendo a lo que tú proyectas, consciente o inconscientemente. Si tú te ves como alguien valioso, digno de amor, capaz de aportar, eso se nota, no por lo que dices, sino por cómo caminas, cómo hablas, cómo miras. Pero si cargas con inseguridad, culpa o autorrechazo, también lo proyectas, y el mundo simplemente te devuelve ese reflejo. Los estoicos ya lo sabían, lo que ocurre fuera es un eco de lo que ocurre dentro. Epicteto decía que no son los hechos los que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Lo mismo pasa con las relaciones, no es la reacción del otro la que más influye, sino la imagen que tú estás enviando al mundo. ¿Quieres que la gente se acerque a ti? Mírate bien primero, sé honesto contigo. ¿Te estás tratando con respeto o con desprecio? ¿Estás cultivando tu mente, tu cuerpo, tu alma? ¿O solo estás sobreviviendo, esperando que alguien venga a salvarte? Porque nadie se enamora de una máscara, se enamoran del reflejo de cómo te habitas, y si te habitas con amor propio, con calma, con claridad, eso se siente. Atraes desde lo que eres, no desde lo que finges. La ley del espejo no perdona, pero tampoco miente. Si algo no va bien afuera, revisa dentro. Si sientes que no conectas con los demás, pregúntate primero si estás conectado contigo, porque cuando te encuentras, el mundo también empieza a encontrarte. Y ahí ocurre lo más poderoso. No necesitas perseguir la atención de nadie, porque tú mismo ya te estás viendo con los ojos correctos, y el amor verdadero, el que dura, siempre empieza ahí. Novena, neurociencia del enamoramiento. El amor no es solo poesía, también es química, y entender qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos te da una ventaja increíble para construir relaciones más conscientes y profundas. Porque si Charlie, hay ciencia detrás de él, me gusta, pero no sé por qué. Cuando alguien nos atrae, el cerebro libera un cóctel de sustancias. Dopamina, oxitocina, serotonina, un festival bioquímico que nos hace sentir euforia, apego, incluso obsesión. Pero lo más interesante es que esas sustancias no se disparan por casualidad, se activan cuando hay tres factores clave: novedad, conexión emocional y seguridad. La dopamina, por ejemplo, es la responsable de la emoción. Se activa con la sorpresa, con la atención genuina, con la sensación de que cada momento con esa persona es único. Por eso, quienes despiertan curiosidad y mantienen la atención se vuelven adictivos sin siquiera intentarlo. La oxitocina, en cambio, es la hormona del vínculo. Se libera cuando hay contacto físico, pero también cuando alguien nos escucha, nos entiende, nos cuida.
Y ahí es donde entra la empatía. La escucha activa los gestos pequeños, pero significativos. Eso crea apego real. Y la serotonina, esa se relaciona con el valor que le damos a esa persona. Cuando alguien nos hace sentir valiosos, cuando valida nuestras emociones, nuestro cerebro dice, esto importa. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el estoicismo? Sencillo. Los estoicos hablaban de cultivar relaciones basadas en la virtud, no en la necesidad, y la neurociencia moderna demuestra que las relaciones más estables no son las más intensas, sino las más consistentes, las que equilibran emoción con calma, pasión con presencia, las que no solo encienden fuegos, sino que saben mantenerlos. Así que, si quieres que alguien se enamore de ti, crea experiencias significativas, sé interesante, pero también confiable. Sorprende, pero desde la autenticidad, a que su cerebro quiera volver a ti, no por estrategia, sino porque simplemente estar contigo se siente como estar en casa. 10. Haz esto, y atraerás. No necesitas ser el más guapo, ni el más listo, ni el más exitoso, pero si necesitas hacer esto, trabaja en ti cada día como si fueras tu mejor proyecto, porque lo eres. Haz esto, y atraerás. Cultiva tu mente, lee, piensa, cuestiónate. Una mente interesante es más seductora que cualquier músculo marcado. Hablar con alguien que tiene ideas, que te hace pensar, que no repite lo que dicen todos, eso es atractivo. Y no se finge, se entrena. Haz esto, y atraerás. Cuida tu energía, no la que finges en redes sociales, sino la que se siente cuando entras a una habitación. Las personas notan cuando estás en paz, cuando no cargas rencores, cuando no vives en modo queja. Esa ligereza emocional, esa calma, ese, aquí estoy y estoy bien, es magnética. Haz esto, y atraerás. Aprende a estar solo, porque cuando no necesitas compañía para sentirte completo, te vuelves mucho más selectivo, y por eso más valioso. Nadie quiere estar con alguien que mendiga atención. Pero todos se sienten atraídos por alguien que disfruta de su propia compañía y comparte desde la abundancia, no desde la carencia. Haz esto, y atraerás. Vive con propósito, no vagues por la vida, camina con intención. Persigue algo más grande que tú, porque eso genera una luz propia, y las personas, como las mariposas, se sienten atraídas por la luz, no por la sombra. Los estoicos lo entendieron hace siglos. El hombre que se domina a sí mismo es más poderoso que el que conquista una ciudad. Y ese dominio, Charlie, ese trabajo interior silencioso y constante, es el que realmente te convierte en alguien irresistible. Así que, si buscas atraer, deja de buscar fórmulas externas. Haz esto. Conviértete en la mejor versión de ti. Sin prisa, sin máscaras, sin ansiedad, solo constante presencia y virtud, y lo demás vendrá solo. Ahora ya lo sabes, la atracción real no nace de lo que muestras, sino de lo que eres. No se trata de perseguir la atención de los demás, sino de construir una presencia tan sólida que la atención llega sola. Confianza, empatía, autenticidad, propósito, presencia, no son adornos, son cimientos y cuando los cultivas desde adentro, sin prisa y sin máscaras. No solo haces que los demás te noten, haces que se queden. Recuerda esto, las personas no se enamoran de la perfección, se enamoran de quien les hace sentir paz, verdad, conexión. Y tú puedes ser esa persona. Pero primero, tienes que serlo contigo. Si este vídeo te dejó pensando, si algo resonó contigo, si sentiste que esto era justo lo que necesitabas escuchar hoy, déjalo en los comentarios. Cuéntame qué parte se te quedó grabada, y si quieres más contenido como este, ya sabes qué hacer. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio y por comprometerte con tu crecimiento. Nos vemos muy pronto. Y como siempre, sigue caminando con intención, porque el mundo necesita más personas que se atrevan a ser ellas mismas. Te habla Pensamiento Profundo. Bye bye.